¿Se han preguntado alguna vez cuáles fueron las películas de animación más polémicas y vetadas de los años 70? Aquella década fue mucho más que música disco, pantalones de campana y ciencia ficción psicodélica. Fue de hecho la época en la que el cine de animación decidió romper todas las barreras, cruzando una frontera para la que ni los gobiernos, ni los grandes estudios, ni mucho menos los padres de familia estaban remotamente preparados. Mientras la cultura popular se deleitaba con la candidez de Mickey Mouse y las mañanas de sábado se llenaban de cereales y dibujos infantiles, un grupo de cineastas visionarios empezó a emplear la animación como una herramienta de subversión. El material que crearon resultó ser tan profundamente inquietante que acabó siendo prohibido, mutilado por la censura o, en algunos casos, directamente sepultado en el olvido. Hoy, vamos a desenterrar estas joyas prohibidas. 10 películas que lograron transformar la animación en un vehículo para la provocación, que pusieron en jaque los valores morales de su tiempo y que todavía hoy siguen provocando escalofríos en quienes se atreven a descubrirlas. En el puesto número 10, Coonskin, del año 1975. Este thriller animado con una fuerte carga racial, obra de Ralph Bakshi, fue tan increíblemente incendiario que un gran número de organizaciones intentaron sabotear activamente su estreno en cines. Coonskin era mucho más que una simple sátira. Se trataba de un ataque frontal al racismo sistémico arraigado en Estados Unidos, una crítica feroz a los estereotipos raciales perpetuados por los medios y una denuncia contra la hipocresía de la cultura imperante. El argumento sigue la odisea de 3 personajes afroamericanos que luchan por abrirse paso en las hostiles calles de Harlem, las cuales son plasmadas mediante una animación onírica y chocante, que fusionaba la caricatura más grotesca con secuencias de imagen real y una estética profundamente underground, generando en el espectador una extraña mezcla de repulsión y magnetismo. Los estereotipos presentados eran tan hiperbólicos que parecían directamente heredados de las caricaturas racistas de principios del siglo XX. Y ese era, precisamente, el propósito deliberado del director. Bakshi no pretendía ridiculizar la cultura afroamericana, sino más bien denunciar la forma distorsionada y ofensiva en que los medios de comunicación la representaban. Sin embargo, esta importante sutileza se perdió para muchos. El simple título del film desató una ola de protestas antes de su lanzamiento. El Congreso de Igualdad Racial, conocido como CORE, organizó manifestaciones frente a las salas de cine, tildando la obra de racista y demandando su cancelación inmediata. En varias ciudades, las cadenas de cines optaron por prohibirla directamente. En otras, los disturbios del público obligaron a sacarla de la programación. Paramount Pictures se desvinculó de la distribución de la película justo después de las primeras y caóticas proyecciones. La crítica especializada se mostró totalmente polarizada. Unos la aclamaban como una incómoda pero necesaria obra maestra, mientras que otros la condenaban como un trabajo ofensivo e imperdonable. La película quedó completamente eclipsada por el escándalo, aunque décadas más tarde sería reivindicada como una obra fundamental dentro del cine de animación con mensaje político. Una cinta que tuvo la valentía de gritar aquello que nadie más se atrevía siquiera a susurrar. Hoy, Coonskin es considerada una pieza de culto, pero en 1975 fue una obra excesivamente transgresora para ser digerida por la sociedad. Puesto número 9. The Nine Lives of Fritz the Cat, de 1974. Si la primera película de Fritz el Gato entreabrió la puerta a la animación para adultos, su secuela la hizo saltar por los aires con una explosión de polémica. The Nine Lives of Fritz the Cat se estrenó en el año 1974, concebida como la continuación del controvertido triunfo de la cinta original. No obstante, para esta segunda parte, Robert Crumb, el padre del personaje, no solo se negó a participar, sino que ya había renegado públicamente de la primera adaptación cinematográfica. De hecho, llegó al extremo de asesinar a Fritz en sus propias historietas, hastiado por lo que consideraba una explotación comercial de su creación más personal. La secuela hizo caso omiso de la voluntad de su creador. Tomó al personaje y lo sumergió en una espiral de fantasías demenciales. Lo vimos como soldado del Tercer Reich, terrorista y hasta traficante de drogas interestelar. Cada una de las vidas de Fritz resultaba ser progresivamente más anárquica, sexualizada, violenta y delirante que la anterior. La calidad de la animación era bastante rudimentaria, los diálogos eran un disparate y el trasfondo era casi inexistente. Si la película original ofrecía una afilada sátira política y social, esta continuación parecía motivada únicamente por la transgresión gratuita, por el simple deseo de provocar. El producto final fue una cinta que recibió la temida clasificación X, fue prohibida por completo en Australia y sufrió una severa censura en muchas otras naciones. Las secuencias explícitas de sexo, racismo, violencia bélica y consumo de drogas
eran tan incesantes que muchísimos cines se rehusaron a exhibirla en sus pantallas. Incluso los admiradores de la primera película la consideraron un despropósito. La crítica la destrozó, calificándola de vulgar, inconexa y totalmente carente de espíritu. A pesar de todo, logró ser rentable, impulsada por el morbo y el enorme escándalo que la precedían. The Nine Lives of Fritz the Cat fue percibida como un punto de no retorno, una transgresión excesiva incluso para la permisiva escena del cine alternativo de la época. Y aunque hoy se la recuerda, no es precisamente con admiración. Su legado se basa más en su infamia que en su verdadera influencia. Avanzamos al número 8. Tarzán, la onte de la jungla, del año 1975. ¿Qué sucedería si tomáramos al legendario Tarzán, lo despojáramos de todo su heroísmo, su ropa y su dignidad intrínseca, para luego convertirlo en el protagonista de un delirio erótico y grotesco en formato de dibujos animados? Pues bien, eso es exactamente lo que concibieron los creadores de Tarzán, Shame of the Jungle, una producción franco-belga que retorció el concepto de parodia hasta extremos insospechados, cuyo título original era Tarzán, la onte de la jungla. La cinta nos presentaba a un héroe absolutamente patético, cuya misión era rescatar a su novia de las garras de una legión de soldados fálicos y mutantes. Todo esto mientras desfilaban por la pantalla secuencias de un surrealismo extremo, un humor sexual de lo más grotesco y una animación deliberadamente tosca y ofensiva en su concepción. En su doblaje al inglés participaron unos jóvenes John Belushi y Bill Murray, siendo una de sus primeras incursiones en el cine, pero ni siquiera su innegable genio para la comedia pudo rescatar esta producción del desastre. Los herederos de Edgar Rice Burroughs, el creador original de Tarzán, emprendieron acciones legales contra los productores por calumniar y pervertir la imagen del icónico personaje. Como consecuencia directa, el título se modificó a Shame of the Jungle para su lanzamiento en otros mercados internacionales. La película fue vetada por completo en el Reino Unido y tuvo que ser retirada de innumerables cines en Estados Unidos ante las protestas masivas del público por su contenido explícito. La crítica la describió de forma unánime como infantil, repugnante y carente de la más mínima gracia. Y aún así, con el paso de los años, Shame of the Jungle consiguió cultivar una pequeña pero devota legión de seguidores entre los aficionados a la animación más experimental y al cine que desafía cualquier tabú. Para muchos de sus defensores, fue una parodia tan radical que se transformó en una pieza de arte casi por accidente. Lo que es indiscutible es que en la década de los 70, Tarzán traspasó una frontera que ni el mismísimo Fritz el gato había osado cruzar. Llegamos al número 7, Down and Dirty Duck, de 1974. Si ustedes creían que Fritz el gato había llevado las cosas al límite, esta película hizo trizas esos límites. Con el respaldo de Roger Corman y su productora New World Pictures, esta cinta buscaba capitalizar el éxito arrollador de la animación para adultos, aplastando sin miramientos a sus protagonistas, para después tirarlos directamente por el váter. Pero su ejecución fue completamente desbocada, carente de finura y de una irresponsabilidad pasmosa. Aquello era una amalgama brutal que se nutría de una comedia grosera y de muy mal gusto, psicodélica y delirante del vacío existencial más absoluto. A lo largo de su viaje, su camino se ve poblado por un desfile de prostitutas, toxicómanos, caricaturas profundamente racistas y personajes femeninos dibujados en situaciones de una crudeza explícita e impactante. Las secuencias eran de una crudeza visual tan elevada y de un absurdo tan extremo que incluso las salas de cine especializadas en contenido para adultos se mostraron reacias a exhibirla. La película fue vetada en múltiples países. En otros territorios, fue imposible encontrarle un distribuidor, ya que ninguna compañía quería asociar su nombre con ella. En Estados Unidos fue rechazada por numerosas cadenas de exhibición. Aquellos cines que osaron proyectarla se convirtieron en el foco de airadas protestas. Llovieron las cartas a los directores de periódicos, las denuncias en programas de televisión, y se dispararon las conjeturas sobre sus escenas. La prensa especializada fue implacable, describiéndola como un desecho ofensivo, repugnante y completamente desprovisto de cualquier mérito artístico. No obstante, Down and Dirty Duck logró cultivar un público reducido pero increíblemente fiel en los circuitos del cine más marginal. Para un sector, era una obra tan deficiente que se convertía en algo hipnótico. Para otros, representaba un testimonio radical de las consecuencias de una libertad creativa desatada únicamente con la intención de escandalizar. En la actualidad, son muy pocos quienes se atreven a reivindicarla, pero nadie puede refutar que se consolidó como una de las cintas más censuradas, repudiadas y viscerales que ha producido el mundo de la animación. Puesto número 6, Once Upon a Girl,
de 1976. ¿Qué pasaría si Mamá Ganso terminara en el banquillo de los acusados por perversión moral al narrar cuentos infantiles subversivos? Esa es justamente la idea central de Once Upon a Girl, un largometraje animado para audiencias maduras que reinventó los relatos clásicos de la infancia como fábulas de contenido pornográfico. La trama se desarrolla en el marco de un juicio imaginario en el que Mamá Ganso tiene que defender su inocencia mientras la corte visualiza adaptaciones explícitas de historias como Cenicienta, Jack y los frijoles mágicos o Caperucita Roja. Pero que nadie se engañe, no estamos hablando de simples sátiras. Se trata de relatos con actos sexuales animados sin tapujos, diálogos de un humor muy subido de tono y una estética de animación bastante cruda que solo intensifica la sensación de estar viendo algo completamente prohibido. Lo que resulta más inquietante es descubrir que una parte del equipo creativo había forjado su carrera en estudios como Hanna-Barbera y otras productoras de contenido familiar. Tuvieron que recurrir a seudónimos para no poner en riesgo sus trayectorias profesionales, pero su notable habilidad técnica es perceptible, oculta entre secuencias que provocarían el sonrojo del más estricto censor. Su exhibición fue vetada en numerosos estados de la Unión Americana. Desde que se intentó su lanzamiento, incluso una gran cantidad de cines para adultos se rehusaron a incluirla en su cartelera. La película prácticamente se esfumó, sobreviviendo a duras penas en copias piratas que se pasaban clandestinamente, como si se tratara de auténtico contrabando cultural. Por muchos años, no fue más que una leyenda del circuito underground. ¿De verdad existía una película que transformaba los cuentos de niños en animación para adultos? La respuesta es sí. Y lo más impactante, para bien o para mal, es que nunca tuvo aspiraciones artísticas. Su único objetivo era comprobar cuán lejos podía llegar antes de que las autoridades intervinieran. Al día de hoy, se ha convertido en una pieza de culto muy cotizada por coleccionistas. Pero en el año 1976, Once Upon a Girl fue vista como una agresión directa contra la moralidad de la sociedad. Posición número 5. El planeta salvaje, de 1973. No contiene escenas de sexo, no exhibe violencia explícita, ni recurre a un lenguaje vulgar. Y a pesar de todo, El planeta salvaje fue censurada, vetada y perseguida con la misma intensidad que si representara una amenaza para la seguridad global. Bajo la dirección de René Laloux, esta producción franco-checa nos sumerge en una epopeya de ciencia ficción ambientada en un mundo regido por unos gigantescos seres azules, los Dracs, que mantienen como esclavos a unos diminutos seres humanos, conocidos como OMS. Lo que en un principio parece una fantasía surrealista, pronto se desvela como una contundente alegoría sobre el autoritarismo, la tiranía, el colonialismo y la pérdida de la individualidad. Su estilo de animación es totalmente hipnótico, creado mediante figuras recortadas a mano que se mueven sobre paisajes oníricos. Si a eso le sumamos una banda sonora inquietante, el mensaje resultaba ser dinamita pura. Fue terminantemente prohibida en múltiples naciones del bloque soviético, donde la interpretaron como un ataque velado a sus sistemas comunistas. En el mundo occidental, ciertos grupos conservadores la señalaron como propaganda subversiva, disfrazada de dibujos animados. Las autoridades gubernamentales sentían pánico de que su argumento sobre la insurrección de los oprimidos pudiera encender la mecha del activismo político, sobre todo en la juventud. Los expertos del cine no encontraban la manera de etiquetarla. ¿Era acaso una película para niños con una temática demasiado compleja? ¿O una obra de denuncia política oculta tras el velo de la ciencia ficción? A pesar de ganar el premio especial del jurado en Cannes, su camino en las salas fue extremadamente restringido y lleno de impedimentos. Hoy se le reconoce universalmente como una obra de arte. Sin embargo, en la década de los 70, El planeta salvaje fue una cinta peligrosa, no tanto por lo que mostraba en pantalla, sino por el potente mensaje que susurraba entre líneas. Puesto número 4. Las mil y una noches. 1974, cuando el icónico Osamu Tezuka, la mente detrás de Astro Boy, tomó la decisión de analizar la sexualidad del ser humano a través de la animación psicodélica, el resultado fue una conmoción cultural y un escándalo de proporciones mundiales. A Thousand and One Nights fue el primer capítulo de su trilogía Animerama, y se distanciaba por completo de la imagen cándida del manga que Tezuka había promovido hasta ese momento. Se trataba de una epopeya erótica animada que fusionaba sensualidad, crítica social y pasajes de corte lisérgico en un producto que era un absoluto torbellino creativo. Esta historia reinterpretaba el famoso clásico literario como una travesía repleta de orgías, servidumbre, conspiraciones palaciegas, elementos mágicos, psicodelia y agudos comentarios políticos. Todo esto se narraba con una propuesta visual que mutaba sin cesar,
transitando desde lo humorístico hasta lo completamente surrealista. Se convirtió en la producción animada más costosa de la historia de Japón hasta esa fecha, y paralelamente, en una de las más polémicas. Si bien tuvo una excelente acogida por parte del público adulto en su país de origen, su distribución a nivel global fue un verdadero fracaso. Las autoridades de naciones como Corea del Sur, Indonesia y varios países del Golfo Pérsico la vetaron de forma rotunda. En el continente europeo sufrió numerosos cortes por censura. En los Estados Unidos apenas se proyectó en un puñado de cines con la clasificación X y siempre envuelta en una densa controversia. La cuestión no residía únicamente en su contenido sexual. El problema de fondo era la manera en que el filme cuestionaba todos los valores establecidos sobre el papel del hombre, de la mujer, la religión, la autoridad y el deseo. Y semejante atrevimiento, en el contexto de la Guerra Fría, resultaba sencillamente intolerable. Hoy se la considera una joya de la experimentación que preparó el terreno para la consolidación del anime para adultos. Pero en 1974, A Thousand and One Nights fue percibida como un ataque frontal al orden moral imperante. Posición número 3. Belladonna of Sadness, 1973. Muy pocas películas han logrado ser tan exquisitamente bellas y al mismo tiempo tan demoledoramente perturbadoras como Belladonna of Sadness. Y ninguna otra fue censurada con tanta hazaña precisamente por esa dualidad. Esta cinta japonesa, dirigida por Eiichi Yamamoto y con producción de Osamu Tezuka, nos narra un relato de abuso, hechicería y revancha femenina, contado a través de una animación que se asemeja a la pintura en pleno movimiento. Cada fotograma es una pieza de arte y a su vez una herida abierta. La protagonista, Jin, es agredida sexualmente en grupo durante su noche de bodas por los nobles de su comarca. Totalmente humillada, inicia un pacto con el diablo que le concede inmensos poderes, pero que también la arrastra a la condenación. Lo que se desarrolla a continuación es una potentísima alegoría sobre la opresión sexual, la lucha de la mujer, la violencia del sistema y el alto costo de la emancipación. La animación es una amalgama de acuarelas, ilustraciones estáticas, estallidos visuales y secuencias psicodélicas sin comparación alguna. Pero también presenta representaciones sexuales explícitas, metáforas visuales profundamente dolorosas y una narrativa de una crudeza tal que aniquiló toda opción de éxito comercial en su momento. Este largometraje sufrió la censura en numerosas naciones, entre ellas Estados Unidos, y por un largo periodo se convirtió en una pieza inalcanzable, incluso en su natal Japón. No encajaba en la categoría de pornografía. No encajaba en la categoría de pornografía ni en la de material didáctico. Representaba una creación absolutamente inédita, que muchos determinaron que jamás debería volver a proyectarse. El resultado en la recaudación fue un desastre rotundo. La empresa distribuidora, Mushi Production, se declaró en bancarrota al poco tiempo y con ello, Belladonna of Sadness cayó en el olvido, hasta que varias décadas después, fue meticulosamente restaurada y sacada a la luz nuevamente, por amantes del cine de todos los rincones del planeta. En la actualidad, se erige como un emblema de la resistencia, de la expresión artística que no solicita aprobación, y de la belleza que puede surgir en mitad del espanto. Sin embargo, en 1973, su propuesta era tan vanguardista que estaba condenada al fracaso. Puesto número 2. Allegro non troppo, del año 1976. Una gran cantidad de personas está familiarizada con fantasía de Disney. Sin embargo, son muy pocos los que han descubierto Allegro non troppo, su contraparte sombría, cargada de crítica social y con un inconfundible sello italiano. Concebida por la mente de Bruno Bozzetto, esta obra cinematográfica se compone de una antología de 6 cortos de animación, cada uno inspirado en una pieza de música clásica. No obstante, en vez de presentar mundos de magia e inocencia, lo que nos entrega es una dosis de sátira, reflexiones existencialistas y una embestida implacable contra el capitalismo, el afán militarista y la deshumanización de la sociedad moderna. Para ilustrarlo, con la música del bolero de Ravel como fondo, se narra visualmente la progresión de la vida en nuestro planeta, comenzando con los restos de una botella de gaseosa hasta llegar a la aparición del ser humano y su posterior camino hacia la aniquilación. En otra de las piezas, se nos presenta a una criatura aislada que habita en un universo de cemento, aprisionada por un progreso implacable que termina por aniquilarla. Cada uno de estos fragmentos constituye una meditación melancólica sobre la condición humana, el egocentrismo, el afán consumista y la disolución de la identidad individual. A pesar de contar con una animación deslumbrante y una banda sonora perfecta, el filme fue vetado en diversas naciones, al ser calificado como una obra anticristiana,
antipatriota o sencillamente excesivamente desalentadora para las audiencias mayoritarias. A Bosetto se le imputó el cargo de ofender gravemente los pilares culturales de Europa, de manera particular por la forma tan crítica con que abordaba el catolicismo y los regímenes autoritarios. En Estados Unidos fue percibida como una parodia irrespetuosa de fantasía, y la compañía Disney se opuso rotundamente a cualquier tipo de vínculo comercial con ella. Su distribución en cines fue muy restringida, y una gran parte de la crítica especializada optó por ignorarla de forma intencionada. No obstante, aquellos que tuvieron la oportunidad de verla quedaron marcados por ella. Allegro non troppo no fue censurada por su contenido sexual o violento, sino por atreverse a exponer una verdad muy molesta: que la propia civilización puede convertirse en una prisión elegantemente camuflada con música clásica. Puesto número 1. Coonskin, del año 1975. Y con esto alcanzamos el punto culminante: el filme de animación más controvertido, censurado y acosado de toda la década. Coonskin, bajo la dirección de Ralph Bakshi, se reveló como un explosivo artefacto racial camuflado bajo la apariencia de dibujos animados. Se trataba de una combinación brutal de animación con imagen real que no dejaba títere con cabeza. Se mofaba del racismo, de los estereotipos, de la religión, del crimen y de la política. Todo ello sin ningún tipo de filtro ni temor a las consecuencias. La trama principal sigue las peripecias de 3 protagonistas afroamericanos: hermano conejo, hermano oso y hermano zorro, quienes luchan por salir adelante en un Harlem controlado por mafias y policías corruptos y un mar de engaños. Pero cada fotograma funciona como una potente metáfora. La película entera es una sátira mordaz y una representación de violencia simbólica. Los personajes caucásicos son retratados como engendros grotescos. Los protagonistas afroamericanos están representados con rasgos deliberadamente caricaturizados. Los sacerdotes se comportan como gángsters, las religiosas portan armas de fuego y las fuerzas del orden entonan cánticos gospel mientras cometen asesinatos. El mensaje subyacente era inequívoco: el tan aclamado sueño americano no es más que un fraude para los sectores marginados. Bakshi no dudó un instante en plasmar esta idea con furia, sarcasmo y una brutalidad visual sin precedentes. Antes de su lanzamiento oficial, diversas organizaciones, como el Congreso de Igualdad Racial, la tildaron de racista sin siquiera haberla visionado. Se sucedieron manifestaciones, amenazas y llamados al boicot. Paramount Pictures decidió desvincularse del proyecto y numerosas ciudades optaron por prohibir su exhibición, lo que provocó que Coonskin se esfumara de las carteleras de forma casi inmediata. Por un largo tiempo fue catalogada como una obra maldita, pero la perspectiva del tiempo terminó por reivindicarla. En la actualidad se la reconoce como una crítica contundente contra el sistema establecido, una crítica nacida no del rencor, sino de una profunda frustración. No se trataba de una película racista, sino de una denuncia descarnada y feroz del racismo. Bakshi lo arriesgó absolutamente todo, y a pesar de que lograron silenciarlo durante varias décadas, su obra cinematográfica perdura, manteniendo su capacidad para incomodar, su crudeza original y una relevancia que hoy en día es más vigente que nunca.